Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de La Repregunta, el especial. Hoy para analizar dos temas centrales del momento. Por un lado, un tema macroeconómico, pero que se discute en la mesa de los argentinos, si se grava impositivamente o no la riqueza en un contexto de pandemia y de crecientes desigualdades y el peso de la inflación. Este análisis viene de la mano de una entrevista a Iván Werning, uno de los economistas argentinos más respetados del mundo. Es profesor en el MIT en Estados Unidos, una de las mejores universidades del mundo, y hay unos datos interesantísimos. Werning es doctor en economía por la Universidad de Chicago, estudió aquí en la Argentina, pero hizo su doctorado afuera. Ahora tiene 45 años. Cuando tenía 40 años empezó a ser considerado, el FMI lo consideró entre los jóvenes, entre los 25 economistas menores de 45 años, más destacado del mundo. Y cuando era un poco más chico, en el año 2008, The Economist lo señaló como uno de los 8 economistas más brillantes del mundo. Si hay un economista argentino que tiene la posibilidad de quedarse en el futuro con el Premio Nobel de Economía, ese es Iván Werning. Va a estar hoy en la repregunta explicándonos el problema o los desafíos de gravar el capital, la riqueza y también la cuestión de la inflación como impuesto inflacionario y cómo afecta particularmente a países como el nuestro, pero también a otros países que parecen estar buscando algo de inflación. Y por el otro lado, un tema educativo también preocupante, que es volver o no volver a las aulas ahora en el sistema universitario. Lo vamos a tratar con Francesc Pedró. Francesc Pedró es el director del Instituto Internacional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO, es catalán y es doctor en Educación Comparada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Jóvenes que terminan el secundario e ingresan este año a la universidad, estudiantes que están en el pleno desarrollo de sus carreras universitarias. ¿Cómo les impacta la virtualidad? ¿Puede volverse al aula universitaria presencial sin que se disparen los contagios? ¿Cómo está impactando a la economía y al futuro del mercado de trabajo la tragedia que afecta a los estudiantes de secundarias que se adentran en los años universitarios sin la asistencia presencial de esos mundos tan complejos? Todo eso hoy en la repregunta. Empezamos entonces con Iván Werning, uno de los economistas argentinos más brillantes y más destacados en el mundo. Ahora en la repregunta. Muy buenas tardes, Iván Werning. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta, el especial. Hola, es un gusto. Iván, bueno, gran discusión en la Argentina y en el mundo acerca de los impuestos a los ricos y quién debería estar pagando la crisis actual. Vos sos, bueno, un experto economista, macroeconomista, que has tocado muchos temas, también el de los impuestos. En principio, más allá de la cuestión coyuntural de la pandemia, ¿cuál es la idea en relación a poner impuestos sobre el capital? ¿Qué dice la teoría sobre cuáles son los bienes o los flujos de fondos que conviene cargar con impuestos? Buenísimo. Si yo hago investigación en esos temas justamente, temas de finanzas públicas y de macro, con un foco en temas que tocan con la distribución del ingreso. Y para contestar tu pregunta voy un poquito para atrás. Los economistas usamos data y modelos porque tenemos que pensar en políticas y otros tipos de escenarios que no han ocurrido todavía. Entonces usamos los datos para disciplinar los modelos que usamos y los modelos tratan de plasmar todo lo que entendemos de la economía. Bueno, esta pregunta que me haces es una pregunta fundamental que se hicieron hace mucho muchos economistas muy reconocidos. Y había una conclusión ahí, que la teoría decía, sorprendentemente, está el trabajo y está el capital, y uno podría ponerle un impuesto a uno, al otro, o a los dos,
Y parece muy lógico, bueno, pongámoslo a los dos. La teoría económica decía algo un poquito sorprendente, decía que la teoría que se desarrolló en los años 70 y 80 resaltaba que en realidad el capital tiene algo de especial y el impuesto es mejor tener impuestos al ingreso focalizados al trabajo, digamos, y el impuesto al capital cero. Y este tipo de resultado teórico un poco sorprendente creo que también fue bastante influyente en los ambientes de política económica para pensar en la necesidad de reducir los impuestos al capital y reducirlos y no tener impuestos a la riqueza. Ahora, Iván, Yo detrás lo de, que he detrás de hecho... esa concepción, déjame que te pregunte esto, porque es muy interesante. Sí. La lógica es que al sentido común diría hoy que aquel que tiene la plata, el capital, debería pagar un impuesto sobre eso, ¿no? Y el que tiene el trabajo, el pobre asalariado que no tiene plata, pero que ofrece sus horas, hombre, debería estar exento, por lo menos así está planteada la discusión hoy. ¿Por qué en los 70 era tan natural pensar que el capital no debía gravarse y sí el trabajo, los ingresos del trabajador? Sí. Esto realmente no es un caso donde era tan natural pensar eso. Fue una sorpresa. Los economistas escribieron los modelos famosos que había escrito Bob Solow de crecimiento, donde el capital es la acumulación de ahorros en la economía. Eso es lo que tiene especial el capital. Digamos, el capital, en principio, si uno piensa, las compañías o las personas no nacen con capital. Después está un tema de herencias, pero el capital es algo ahorrado y en ese sentido un poco diferente que el trabajo, ¿no? Y ahí está la raíz de que al final la sorpresa en los resultados es que el capital hay que tratarlo en forma muy diferente. Y es algo ahorrado que ya pagó impuestos mientras se fue produciendo, ¿por eso no tiene sentido volver a grabarlo una vez acumulado? Viene por ese lado. De alguna manera, si uno piensa una firma o un dueño de una firma, de alguna manera logró ahorrar eso y ya cuando percibió los ingresos laborales para poder hacer esos ahorros, ya pagó impuestos sobre esas remuneraciones. Esa era la idea, ¿no? Y hubo una gran revisión de esta idea, ¿no? De la que yo soy parte también el nuevo capítulo, digamos, es que ha habido una revisión de esta conclusión por dos lados. Por un lado, todo modelo se abstrae de muchas cosas y ha habido una investigación de otros modelos y teorías económicas que capturan otros aspectos de la realidad donde cambian las conclusiones. Por ejemplo, los resultados que te mencioné antes se abstraían de los problemas de incertidumbre en la economía. Y una vez que uno incorpora la incertidumbre, los resultados cambian. Y también se abstraen de muchos otros temas como la evasión, etc. Cuando uno empieza a agregar estas otras consideraciones, uno ve que cambian los resultados. Y en ese sentido ha habido una revisión donde los economistas por ahí tenían un consenso, especialmente los economistas de investigación como yo, un consenso de que el impuesto al capital debería ser muy bajo, hacia una conclusión más balanceada de que hay un lugar para impuestos al capital. Y luego, además de estos modelos adicionales que cambiaron los resultados, hubo también una revisión de... yo hace poco escribí un artículo con un coautor de Harvard, Ludwig Straub, alumno mío, y en este artículo miramos los resultados anteriores, esto es algo un poco curioso, pero miramos los resultados anteriores que concluían que el impuesto debía ser cero y encontramos que aún en la lógica de esos modelos anteriores que se abstraían de varios aspectos, aún bajo esa lógica no estaban bien derivados esos resultados. La cuestión es que en algunos casos las conclusiones no eran las que
las que habían derivado los investigadores anteriores. Y bueno, es el progreso, ¿no?, científico que a veces Sí, sí, sí. da un paso para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante. Ahí revisamos y nos dimos cuenta que incluso los modelos anteriores que habían respaldado la idea de un impuesto a capital cero, la conclusión no era exactamente, no era robusta, digamos. En algunos casos sí uno quería tener un impuesto al capital no cero. Tengo muchas preguntas, Iván. Hablaste de que las distorsiones de ese modelo que planteaba un impuesto cero al capital tenían que ver con incertidumbre, con evasión, que en realidad ese capital debió estar contribuyendo impositivamente, pero evadió, de manera que tenía sentido gravarlo de alguna forma. Y yo te hago otra pregunta. La idea de la creciente desigualdad que un colega tuyo en Europa, Tomás Piketty, planteó, que el mundo ha aumentado la desigualdad en los niveles de la población. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es decir, esa es una variable que se incorpora también a la idea de que en una sociedad de distribución justa ¿se debe compensar de alguna manera esa desigualdad o ese aspecto no ingresa en los modelos? No, absolutamente ingresa. Y hoy día más que antes, digamos. Digamos, la investigación económica no se lleva a cabo sin tener en cuenta los efectos distributivos. Sí se tienen en cuenta y son una parte esencial del análisis, diría. Así que ese no es un condimento que están siendo ignorados por los economistas o por este tipo de análisis. Forman una parte importante, sí. Ahora, es llamativo que, Iván, que la ciencia, la economía ha replanteado el modo de concebir los impuestos en relación sobre el capital. Pero, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos un gran debate tuvo que ver con gravar o no las grandes fortunas. Elizabeth Warren, del Partido Demócrata, que estaba más a la centroizquierda, planteaba gravarlas. La joven diputada, representante Ocasio-Cortez, planteaba que creo que un impuesto del 70% sobre las fortunas que para un fondo especial. Bernie Sanders, y sin embargo eso sigue siendo muy disputado. ¿Por qué no se salta de la ciencia macroeconómica en relación a los impuestos a la política pública de una manera más directa y más fácil, digamos? Sí. Los impuestos a la riqueza son un tipo de impuesto al capital y por ahí el que se está debatiendo hoy día más, se debate su introducción o no. Pero también el impuesto al capital es algo muy amplio y afecta, por ejemplo, el impuesto a las corporaciones, el impuesto a las herencias, que sí forman parte del sistema tributario en la mayoría de los países avanzados, incluso Estados Unidos. La introducción del impuesto a la riqueza, sí, es un tema que viene en aumento, yo diría, la discusión y por ende por ahí la probabilidad de que alguna vez se introduzca, pero que todavía encuentra mucha resistencia, especialmente en los niveles que propuso las personas que mencionaste. Tasas entre 2 o 4% hasta 10% se han mencionado en esos debates. Claro. Y hay todavía mucha controversia y no hay ciencia cierta de cuál sería un nivel razonable y cuál sería un nivel peligroso. Eso es algo que quiero enfatizar porque por ahí en este programa hay muchos economistas que saben exactamente la respuesta. Yo que por ahí hago investigación y quiero representar a todo un grupo grande de otros economistas argentinos que hacen investigación, mucho de lo que sabemos, lo sabemos, pero también sabemos mucho de lo que no sabemos y estamos arrimando mejores respuestas, pero con muchísima incertidumbre. Así que con cada respuesta viene también una amplitud de la respuesta, diría, y de cuánta incertidumbre hay. Así que incluso los que proponen impuestos a la riqueza o los que lo hacen más, con más confianza desde el punto de vista académico también admiten que hay incertidumbre. Si un impuesto tan alto como el 6 o el 8 o el 10% de la riqueza
es factible. Iván, distinguís entre capital como un concepto más amplio y riqueza. ¿Cómo definirías a la riqueza? Bueno, yo diría, lo que quise decir es que la riqueza individual de un individuo o de una familia se puede grabar anualmente en base a ese nivel de riqueza. Luego hay otros impuestos que caen sobre directamente las corporaciones, que afectan a los individuos que son dueños de esas corporaciones en forma más indirecta. Y esos impuestos son menos progresivos porque son impuestos en general proporcionales o lineales a las ganancias de las empresas. Y la otra diferencia es que los impuestos a la riqueza que se discuten son impuestos sobre el stock, sobre el valor de la riqueza y en cambio muchos impuestos existentes son sobre el flujo. Claro. Así que esas son como las diferencias, pero a nivel un poco más general caen dentro del espectro de todas estas formas de imposición al capital. Uno de los debates que se da en relación al impuesto a la riqueza, la resistencia, un argumento que resiste ese impuesto, dice que aquella persona que tiene un patrimonio muy cuantioso, que alcanza los niveles que se discuten para hacer impuestos con un impuesto a la riqueza, en realidad tiene un stock. Lo debería convertir en un flujo de fondos, es decir, en efectivo, y no necesariamente hay certeza de que el mercado, o sea, alguien que tiene una vivienda millonaria que vale millones, bueno, que el mercado en el momento en que debe pagar el impuesto sobre ese bien porque vale millones y alcanza los niveles exigidos, quizás no se realice en esos niveles. ¿Eso es un argumento atendible? Sí, yo creo que es parte de esa discusión donde todavía no sabemos bien cuán importante es esa preocupación. Hay impuestos sobre los inmuebles, por ejemplo, Claro. En la mayoría de los países y no generan problemas. Así que es un tema que depende del nivel al que se ponga el impuesto también. Y por ahí en algunos casos puntuales, empresas de familia, etcétera, Claro. Empresas más ilíquidas es un mayor problema que para otras firmas. Está también el tema de evaluar las empresas, que es un gran tema. Claro. ¿Cómo harías para evaluar algunos activos? Es complicado. Así que esos son todos desafíos a la implementación de un impuesto a la riqueza. Iván, la economía parece una ciencia exacta, pero es una ciencia social, ¿no? Que usa mucha matemática, pero es una ciencia social. Uno de los argumentos que se da para no gravar el capital y la riqueza es que desincentiva la inversión. En países como el nuestro hay quienes sostienen que el impuesto, no existe ese impuesto y tampoco la inversión está muy incentivada. ¿Cuál es la bibliografía que se tiene en relación a cuánto impacta como incentivo a invertir o no cuando hay una estructura impositiva que también grava este tipo de capitales? Sí. Ahí diría dos cosas. Una es que todos los análisis incorporan el hecho de que tienen un desincentivo a la inversión, los impuestos al capital, en todas sus formas. Pero incorporan también, pero cualquier impuesto tiene desincentivos. Entonces siempre es una especie de carrera entre cuál es el menos peor, ¿no? O incluso el hecho de que tiene que haber un equilibrio entre ellos. Así que un impuesto al trabajo, por ejemplo, también desincentiva el trabajo y también hace más caro hacer negocios y también desincentiva también a la inversión indirectamente. Así que pero todos estos desincentivos y el desincentivo más directo que tiene un impuesto al capital sobre la inversión forman parte del tipo de análisis del que estamos hablando que se lleva a cabo. En cuanto a la evidencia que hay, la evidencia muestra que hay un efecto en la inversión, pero bastante bajo en cuanto a los impuestos al capital. Esa evidencia es muy difícil, esto es algo que sufrimos los economistas, pero digamos, es muy difícil
tener experimentos naturales o controlados en economía. Así que tenemos puchitos de evidencia que confiamos más, y esa evidencia apunta a un efecto sobre la inversión, pero por ahí tampoco el tipo de efecto que a veces se usa para asustar o para decir, bueno, si uno pone un impuesto no va a haber ninguna inversión. Pero hay un efecto, obviamente, sobre la inversión. Pero tiene que competir con... O sea, los impuestos, ninguno de estos impuestos son simpáticos. Es toda una cuestión de equilibrar entre los distintos impuestos. Y otra pregunta es cuánto gasto debería haber. Es una pregunta adicional, pero tomando como dado la cantidad de gasto y la cantidad de recaudación que se necesita, Sí. estás hablando entre los distintos males, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, decías que los impuestos desincentivan, pero, por ejemplo, es muy curioso porque uno diría que un impuesto al consumo, como es el IVA, desincentiva el consumo y, sin embargo, en las grandes sociedades desarrolladas, aún existiendo ese tipo de impuestos, el consumo es veloz y está generalizado, no importa el sector social. ¿Por qué funciona tan distinto un impuesto como el IVA? El impuesto al IVA es Nadie deja de un buen consumir, impuesto. digo, por existir el IVA, ¿no? Claro, si ya tenés los recursos, no Claro, desincentiva el gasto, pero el IVA sí desincentiva la adquisición de ingresos para consumir, porque sabés que cuando vas a consumir te vas a quedar de todos tus ingresos, solo una parte o sea, los productos van a ser más caros y ya incorporan el IVA, sí, sí. y por lo tanto te vas a quedar con menos de los frutos de tu trabajo. Entonces, los economistas decimos que un impuesto al consumo, en ese sentido, se parece mucho a un impuesto a los ingresos o al trabajo, porque en el margen, el que gana más va a poder consumir solo una parte de lo que ganó. Claro. Así que no desincentivan el consumo dado los recursos, pero sí un impuesto al consumo tiene efectos de reducir la cantidad producida. Claro, entiendo, entiendo. Y en la Argentina particularmente se habla de un impuesto muy particular que es el impuesto inflacionario, ¿no? Eh, Te paso al tema de inflación, que es otra de las grandes discusiones que se dan en el mundo. Hace unos años contestaste en una entrevista, creo que era 2014, que la academia ya saldó el tema de inflación y en el único lugar donde se discute, se sigue discutiendo, es en Argentina. ¿Ha cambiado eso? ¿Hay países en el mundo que están planteándose hoy la necesidad de tener algo de inflación? Sí, bueno, vamos por partes. No, A no ver, diría que están tan conectados estas dos ideas, pero eh, en el mundo se ha resuelto en gran parte el problema de altas inflaciones. Pero eso no quiere decir que no hay desafíos en cambiar los niveles de inflación que uno tiene de una inflación alta a una inflación baja. Esa transición tiene sus desafíos, ¿no? Es lo que vive Argentina. Cómo llegar de una inflación alta a una inflación más baja. En eso el mundo la academia y también la práctica de la política monetaria ha evolucionado muchísimo y se entiende muchísimo más en la teoría y en la práctica cómo tener baja inflación y mantenerla. Todavía hay más desafíos en cómo lidiar con una situación como la Argentina y claro. hacer la transición. Hay más debate ahí. Pero empiezo por también, dijiste impuesto A inflacionario y ver, solo quiero enfatizar que donde hay muchísimo consenso entre los economistas es que es un impuesto muy, muy regresivo y un impuesto pésimo desde el punto de vista de los efectos distributivos y de eficiencia. Porque alguna vez se plantearon los economistas, bueno, en esta idea de que tenemos un impuesto al capital y al trabajo, ¿por qué no un impuesto al dinero? Tengamos un poco de impuesto a todo. Y esa pregunta también se hizo y la respuesta que salió ahí mucho más rotunda es que no, es una pésima idea. Y no hubo revisión de esa idea, sí, digamos. sí. Así que creo que ahí estamos
digamos, la teoría y la práctica están de acuerdo porque es increíblemente impopular la inflación, ¿no? Claro. Este, Sí, tiene todas desventajas, ninguna ventaja. sí, sí. Y Va, creo que me salvo preguntaste que sobre... la ventaja es que el Estado licua de alguna manera el nivel de sus deudas. Claro, esto es una ventaja especialmente cuando haces una inflación sorpresiva. Ujú. Pero si haces una inflación anticipada o mantenés una inflación alta, Claro, no te beneficias de eso porque te cobran una tasa de interés más alta claro, si claro. tu deuda es en pesos, por Sí, ejemplo. sí, sí, sí. Y además te cobran por la incertidumbre, etcétera. Así que es pésima idea, ¿no? No hay manera de ganar por ese lado en promedio. Ujú. Eh, algunos, a veces ganás, a veces perdés por este tipo de sorpresa. Creo Ahora, que me preguntaste sobre los países avanzados que quieren inflación. claro, por qué esta idea de que era una especie en extinción la inflación en el mundo? Ahora hay algunos países que se plantean un objetivo de inflaciones de muy bajos dígitos, ¿no? Por supuesto, pero ¿por qué es buena la inflación en algún momento? Sí, diría esto. Yo no creo que ningún país está planteando, vos lo dijiste bien, inflación es muy... hablan de... eh, o sea, para ir un poco atrás, lo que pasó en Japón Claro, eh, a fines de los 80 y años 90 y perdura hoy, es una situación de deflación y donde la política monetaria eh, parece haber perdido su efectividad para, para controlar el ciclo económico. Y entonces se ven atrapados en una especie de situación donde tienen deflación y las tasas son muy bajas, no las pueden reducir para expandir la economía y tampoco nada de lo que hacen logra cambiar esta situación. Se sí, ven sí. atrapados. Entonces, ese es el temor. Inflaciones muy bajas que además te pueden llevar incluso a deflaciones. Es el temor que tienen las economías avanzadas. Hoy día vivimos en un mundo donde la tasa de interés se ha reducido muchísimo, las tasas de los bancos centrales tocando cero, a veces negativo. Eh, y entonces está la idea de que estos bancos centrales se les acabó la pólvora para combatir las recesiones. Claro, Y entonces se replantean dónde debería estar la inflación. Si tuviéramos una inflación del 4% en vez de 2%, este es el tipo de número que se habla, por ahí tendríamos más margen cuando viene la recesión o la crisis para reducir tasas. Porque si claro, vos tenés una inflación del 4 en vez del 2, tendrías por ahí una tasa de interés en tiempos normales 2 puntos más alta. claro, Entonces tenés un lugar de 2 puntos porcentuales para manejarte más. claro. Y ese es un argumento. Después, otro planteo que se hace hoy día en Estados Unidos es un poco diferente. Es la idea de que incluso hoy se busca una inflación de 2%, pero en general en los últimos años la inflación ha sido más como un punto y medio. Y entonces la idea es replantear de que en vez de que el objetivo sea 2% y siempre 2%, plantear que, bueno, si le erraste al 2% por debajo por un tiempo, ahora busca una inflación de 2.5 o 3 para que en promedio sea 2. Claro, Así el 2% no actúa de techo, claro, sino claro. que realmente es un promedio. Sí, 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 Y esta fue entiendo. una reforma reciente que se planteó dentro de la Reserva Federal. Y, Pero diría, sí. ningún país está buscando más inflación en el sentido de buscar más inflación para sus Sí, consumidores, nadie etcétera. se quiere parecer a Argentina, ¿no? En ese Nadie se punto. quiere parecer a No. Argentina. Iván, En ese aspecto no. La última cuestión es, en el contexto de esta pandemia hemos visto, bueno, una economía parada, que fue la manera que se tuvo para frenar la expansión del virus, pero los grandes millonarios, por ejemplo, Jeff Bezos, un aumento de su fortuna del 63%. ¿Tiene sentido en ese contexto, dado las necesidades que tienen el Estado para ayudar a las poblaciones que han quedado fuera del mercado por este parate? ¿Tiene sentido, sí, gravar otras formas de gravar el capital e inclusive la riqueza?
¿Es una discusión que hoy tiene más sentido que nunca? Sí, yo creo que sí. Esto es algo que también se ha planteado en el pasado en forma teórica y práctica. Los grandes desafíos económicos, las grandes crisis, las grandes guerras, requirieron cambios en los impuestos y se recurrió también a impuestos a la riqueza. A veces en forma indirecta, creo que como sugeriste antes, con un salto inflacionario que erosiona la riqueza nominal, y erosiona la deuda pública, que es riqueza desde el lado privado. Claro. Pero todos los modelos económicos dirían que si el Estado realmente necesita más recursos y en una crisis, un impuesto a la riqueza, en ese caso, es un instrumento que se puede usar. Eso, desde el punto de vista teórico, Claro. es lo que nos dicen estos modelos. Después está el tema de en qué nivel ya están estos impuestos. Claro. Si uno piensa en el caso argentino, ya hay impuestos a la riqueza. Hay impuestos a la riqueza muy imperfectos porque, por ejemplo, bienes personales Claro. no te dejan deducir deudas, etcétera. Entonces, estamos hablando si debería ser cero o no, y como dije antes, hay mucha incertidumbre de qué niveles tiene que ser o si deberían ser tan altos como las propuestas en Estados Unidos, Claro. o como los proyectos y propuestas en Argentina. Sí, sí. Pero definitivamente es algo sobre el tapete y que tiene sentido en estas circunstancias. Claro, y en países como el nuestro, con tan bajos niveles de transparencia, la gran pregunta es, una vez que el Estado se queda con esos fondos, ¿para qué se usan, no? Sí, eso es un tema que está siempre, diría, no solo en la crisis, pero y hace a la tolerancia respecto al sistema impositivo. Claro. Y a los altos niveles de impuestos. Hay mucha evidencia que eso es un factor muy importante en apoyar o no los niveles de impositivos. Claro. En los distintos países. Siente que uno obtiene servicios o que se usan eficazmente. Claro. Iván, muchísimas gracias por este análisis. Muy interesante realmente estos debates que atraviesan la mesa diaria de los argentinos y también en el mundo se están dando. Muchísimas gracias realmente. Muchas gracias a vos.